Bueno, pues Juan Ángel Soto nació en Murcia, España, es graduado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad de Navarra y en Ciencia Política y de la Administración por la UNED. Tiene un máster en Teoría Política y Legal por la University College London y actualmente está haciendo su tesis doctoral en Ciencias Políticas en St. Mary's University, Think Tank, London. En 2015 fundó Fortius Consulting, una empresa de consultoría estratégica centrada en el tercer sector y que opera tanto en España como en diferentes países europeos, América y África, y está especializada en think tanks. Ha ocupado diferentes puestos directivos, siendo director ejecutivo de la Fundación Civismo del año 2018 al 2021 y director internacional de la Fundación Disenso del año 2021 al 2023. A su vez, es un emprendedor social y ha fundado numerosas organizaciones estudiantiles y cívicas, entre las que destacan la Fundación Fortius y la Fundación Principios, de las cuales es presidente. Ha publicado más de 200 artículos en prensa y en distintas revistas especializadas e imparte clases en la Universidad de Navarra. Como verán, una persona muy joven, pero de primer nivel y además un gran amigo y aliado de Patria Unida. Juan Ángel, nuevamente muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti, Alice. Y efectivamente, lo más importante es que soy un gran amigo y admirador de Patria Unida y orgulloso propietario de esa gorra tan fantástica que veis ahí al fondo, obsequio de Alice y Humberto. Así que nada, es un placer estar esta tarde con vosotros. Aunque bueno, es verdad que para vosotros es por la tarde y para mí sencillamente es tarde, ¿no? Porque aquí acaban de dar las 3 de la mañana en España. Pero bueno, bromas aparte, por supuesto es un gusto poder estar aquí con vosotros, aunque sea en este formato virtual, para hablar, como decía Alice, sobre un tema tan importante como el que hoy nos ocupa, que es el de la hispanidad y su trascendencia. En España, no sé si sabéis, imagino que sí, aunque bueno, esto es más universal, ¿no? Pero hoy ha sido el Día de la Virgen del Pilar, Día de las Fuerzas Armadas, fiesta nacional, etcétera. Es decir, en definitiva ha sido pues un gran día de celebración. Día de la Hispanidad, por supuesto. Y sin embargo, yo creo que cada ocasión de celebración también lo es pues de reflexión, ¿no? Y hoy no debería ser una excepción. Reflexión sobre qué es lo que celebramos, parece a mí, ¿no? Em, y semejante efeméride pues requiere una reflexión aún mayor, a mi juicio. Y en ese sentido, pues parece apropiado que mantengamos esta conferencia cuando ya ha cesado la fiesta, por lo menos aquí en España, ¿no? Y mi país entero duerme. Entonces es el momento de reflexionar, ¿no? Sobre qué hemos celebrado hoy. En cuanto a un poco el esquema de la sesión de hoy, en la que me gustaría no extenderme, no porque me quiera ir a la cama, que también, sino porque, bueno, sobre todo quiero que abramos pues un espacio de coloquio, de preguntas, de intercambio al final. Entonces, como decía, no me gustaría extenderme demasiado en la sesión y entonces me voy a limitar a tratar de dibujar pues, lo que es el marco conceptual de la hispanidad, por un lado, ubicarla en su tiempo y contexto actuales también, y realizar una serie de apreciaciones, como decía al inicio, acerca de su especial trascendencia. Em, Como introducción, comenzaré diciendo que a mí personalmente no me gusta nada asistir a un intercambio de ideas o a una charla o una conferencia como la de hoy, en la que se emplean palabras con un significado incierto. Y creo que esto es lo que sucede o lo que nos puede suceder cuando hablamos de hispanidad, cuando nos aproximamos a este concepto. Entonces creo que en primer lugar me corresponde, me temo, tratar de definir, ¿no? Definir la hispanidad o por lo menos intentarlo, como digo. Y este es un ejercicio, me parece a mí, especialmente difícil para nosotros, para mí y para vosotros, porque sencillamente estamos demasiado cerca del concepto. Tanto es así que vivimos en él, que lo configuramos, vivimos la hispanidad, somos la hispanidad, somos hispanidad, mejor dicho. Entonces, esta proximidad entre la gente que observa y la realidad que pretende describir, pues en ocasiones resulta contraproducente, porque al final es como si mirásemos desde demasiado cerca una fotografía, y que al final vemos píxeles o una pequeña parte del retrato, pero no su totalidad. En cualquier caso, como decía antes, mucho me temo que me toca intentarlo. Entonces yo propongo comenzar por la historia del concepto.
o sea, no la historia, ¿no? Desde el descubrimiento, ¿no? Desde 1492, pero sí del concepto al menos. Entonces, este concepto comienza a tomar forma en España a partir del 98, que es, como sabéis, es cuando se pierden los últimos territorios españoles en América. Y es entonces cuando pues, algunos escritores destacados como Maeztu, Madariaga, Menéndez Pidal y un largo etcétera, la verdad, coinciden en que hay tres cuestiones que conforman, que configuran el concepto de hispanidad, que son raza, religión y lengua. Así lo acuñan ellos. Ahora veremos cómo esto pues, ha ido cambiando en el último siglo y medio. De hecho, sin embargo, ya en el periodo de entreguerras, otros como Altavira Crevea, por ejemplo, que viajó por toda Sudamérica, y otros, señaló que el hispanismo está configurado, está constituido por algo más que estos tres elementos, e incorpora otros como pues, identidad cultural o la creación literaria. Y en definitiva, así nace el concepto de hispanidad, que es algo sublime, que nos hermana a más de 20 países y 500 millones de personas de distintas razas, religión e ideología, de distinta ideología, como veremos después, como herederos pues, de un legado común. Yo lo cierto es que desconozco la actualidad me confieso ignorante, ¿no? De la memoria en un sentido negativo o positivo, porque también se rememora en un sentido negativo, como no se os escapa por otro lado, de este concepto en México u otros países de Hispanoamérica. Pero sí que me gustaría hablaros brevemente, para que tengáis este marco en mente, de cómo en España, o de cómo España, mejor dicho, enlaza su fiesta nacional con el concepto de hispanidad, que me parece también muy revelador, ¿no? La relación entre fiesta nacional española con la fiesta de la hispanidad. Entonces, en mi país se celebra la fiesta nacional, o mi país celebra, mejor dicho, la fiesta nacional, su fiesta nacional, el 12 de octubre, desde el año 1892. En 1892 reina en España una regente, la regente María Cristina, que es viuda del rey Alfonso XII, y en su momento emite pues, un real decreto en el que designa este día como la fiesta nacional de España, que entonces todavía comprendía a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que precisamente son los últimos territorios que se pierden con el desastre del 98, ¿no? 1898. Y sin embargo, en 1913, el presidente de la Unión Iberoamericana, que entonces era Rodrigo de San Pedro, Faustino Rodríguez de San Pedro, pues vio en aquella efeméride una oportunidad para celebrar no solamente la fiesta nacional de España, sino también lo que él denominaba, que me parece muy interesante el concepto, la intimidad espiritual. Él se refería a la intimidad espiritual que existe entre los pueblos hispanos. Y en ese sentido, pues Rodrigo de San Pedro propuso el establecimiento de una festividad pues, que precisamente evocara los lazos que unen a los países hispanos, lo cual se materializó pues, en España en 1918, cuando Alfonso XIII emitió un decreto para instaurar el Día de la Raza. Esto os sonará un poco más, por lo menos, ¿no? Y con el paso del tiempo, lo cierto es que la denominación del Día de la Raza, al menos en España, en otras partes de Hispanoamérica esto no es así, pero fue quedando en desuso. Y seguramente porque, bueno, seguramente no, seguro, entre otras cosas, porque el término raza pues, podía dar lugar a una interpretación no ya errónea, sino contraria, precisamente contraria a lo que se buscaba realmente, que al final no era la celebración bueno, pues de una raza por encima de las demás, sino todo lo contrario, ¿no? Que era la celebración del mestizaje, la celebración de una asimilación pues, étnica, cultural, etcétera. Y entonces se produce una transición a nivel terminológico, que no conceptual, el concepto era el mismo, pero a nivel terminológico entre el Día de la Raza y el Día de la Hispanidad. En este proceso es protagonista Ramiro de Maeztu, que en el 31, Ramiro de Maeztu muere en el 36, asesinado por los comunistas en los primeros compases de la Guerra Civil Española, pues en el 31, 5 años antes de fallecer, comienza a reclamar pues abandonar el término de Día de la Raza por Día de la Hispanidad. Y la idea, bueno, pues comienza calando en la opinión pública y todavía aún así tardaría un tiempo en materializarse.
De hecho, el Día de la Raza pasa a ser el Día de la Hispanidad en el año 58, ya durante la dictadura franquista. Como decía antes, más allá de las fronteras de mi país, la celebración de la hispanidad pues, varía profundamente. Algunos países mantienen ese carácter de reivindicación de la intimidad espiritual entre los pueblos hispanos, ¿no? Esa de la que hablaba Rodríguez San Pedro, y sin embargo con la expansión de la influencia de corrientes indigenistas, del avance de regímenes y sensibilidades pues, comunistas, izquierdistas en la región, pues muchos países han cambiado el nombre y significado del Día de la Hispanidad para valorar el pasado de los pueblos indígenas y su lucha contra la opresión española o las influencias europeas, etc. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? ¿No? Estáis sobre el terreno y conocéis de estas tensiones mucho, mucho mejor que nosotros aquí en España. También creo que es importante hablar del porqué de la hispanidad y el porqué de Hispanoamérica, también como término. Y es que, al menos así lo concibo yo, si la hispanidad es el contenido, el óleo, Hispanoamérica es su lienzo, ¿no? Es decir, el territorio donde este concepto cobra vida, o parte del territorio, también nos tenéis que incluir a nosotros, a este lado del Atlántico. Entonces, creo que por eso no es baladí emplear el término Hispanoamérica en lugar de Latinoamérica, que es un término que me parece imperdonable, que me parece nefasto por parte, ¿no? Cuando lo emplea un español, pero me parece imperdonable cuando lo empleáis vosotros mismos allí a vuestro lado del Atlántico. Latinoamérica, esto seguro que lo sabéis, y disculpadme, pues sé que tengo una audiencia muy, muy leída y muy ilustrada, pero bueno, me tomo el privilegio de tener el micrófono para tratar pues de revelar algunas cuestiones sobre el concepto de Latinoamérica, que al final es un constructo nacido pues por influencias francesas. En concreto, hay un economista francés de primera mitad del siglo XIX, que un tal Michel Chevalier, que escribe un libro que se llama Cartas sobre América del Norte, en 1836, donde básicamente contrapone pues una América culturalmente latina a otra América anglosajona, ¿vale? Él hablaba especialmente de América del Norte, como digo en su libro, pero bueno, hace esta contraposición, este contraste. Y en ese sentido, pues hay elementos del término Latinoamérica que son inocuos en tanto que reales, en el sentido de que efectivamente hay una América más latina versus otra América más anglosajona. Entonces, como digo, pues hay elementos del término que son inocuos porque son reales, pero hay otros que son perniciosos porque son falaces. Y entonces creo que es bueno destacar también estos últimos y el peligro que entraña. De entre estos elementos perniciosos, falaces, pues el primero y fundamental de estos elementos es que mientras que Hispanoamérica tiene su centro neurálgico en Madrid, Latinoamérica lo tiene en París, ¿vale? Hablo muy especialmente de cuando este concepto comienza a nacer, ¿vale? A día de hoy podríamos decir que Hispanoamérica tiene su centro neurálgico en Lima o en Ciudad de México, solo faltaba, ¿no? Tanto más que en Madrid. Pero bueno, como decía, Hispanoamérica cuando comienza, ¿no?, a cobrar enteros, a crecer en importancia el concepto, pues Hispanoamérica tiene su centro neurálgico en Madrid y Latinoamérica lo tiene en París. Y es así porque en ese sentido el concepto de América Latina buscaba en su origen pues borrar, eliminar, deshacerse en la medida de lo posible de la idea de una América española, de una América hispánica, de Hispanoamérica. Porque para la Francia napoleónica, y hablo aquí de Napoleón III especialmente, esa otra América no sería anglosajona, pero tampoco sería hispánica, porque no podía serlo por los intereses franceses. Entonces sería latina, ¿vale? Y eso de que no sería anglosajona es relativa también, no en nombre, pero sí en contenido, porque aquella Francia, o incluso Portugal, con algunos matices que quizá podamos ver después,
desde un par de siglos antes emplearon en sus colonias, que eran colonias y no territorios de la corona o partes de un imperio, pues unos métodos de extracción económica y de no mestizaje y desigualdad más propios de la tradición anglosajona y protestante que de la hispánica. Esto, en este punto, como en todos los demás, acepto, solo faltaba un poco de disidencia, ¿no? Ahora en el coloquio. Pero bueno, yo creo, creo en lo que acabo de comentar, ¿no? Y es que pues las formas que empleó Portugal no eran del todo exactas, y mucho menos las francesas, a las españolas. Entonces, tampoco hay un elemento de sustitución terminológico, sino que cambia incluso el concepto, ¿no? Cuando hablamos no son puros términos, son conceptos. Cuando hablamos de Latinoamérica y cuando hablamos de Hispanoamérica. En definitiva, bueno, corresponde pues ahora definir qué es la hispanidad de nuestro tiempo y cuál es su vigencia y trascendencia, si la hay. Y para ello también conviene aludir, me parece a mí, porque hablando, ¿no?, de lo que mencionábamos antes, de nuestra cercanía al concepto, aludir a lo que no es. En ocasiones es más fácil aproximarse a un concepto diciendo qué no es que qué es, ¿no? Que al final nos quedamos con algunos elementos. Entonces, bueno, en primer lugar, la hispanidad, me gustaría destacar que no es un recuerdo, no es una conmemoración, o mejor dicho, no es solo una conmemoración, ¿vale? Es una realidad viva. He dicho antes al inicio, ¿no?, en la introducción, que nosotros somos hispanidad. Y es que las ideas y los conceptos sobreviven en la medida en la que hay personas que están dispuestas a preservarlos, a fortalecerlos, ¿no?, a transmitirlos. Esto es un poco la concepción burkeana de contrato social, ¿no? Me refiero aquí a Edmund Burke, como este pacto entre los que ya no están, ¿no?, entre los vivos y entre los que están por venir. Y entonces es nuestra responsabilidad pues tomar ese legado de nuestros padres, curarlo, ¿no?, en el sentido de ser curadores de, ¿no?, preservarlo, nutrirlo, actualizarlo en la medida en la que sea actualizable, y transmitirlo a los que están por venir, a nuestros hijos. Pero una consecuencia, a su vez, bueno, elimino el pero porque no es necesariamente negativo. Una consecuencia de que sea una realidad viva, la hispanidad, es que es evolutivo, es cambiante. No hay una linealidad como tal, ¿no? No es ininterrumpido, por así decirlo. Creo que es importante. Por otro lado, la hispanidad tampoco es una ideología. Esto es importante. Debemos evitar, mejor dicho, la equiparación que hacen algunos, tanto los nuestros, ¿no?, en un sentido amplio, ¿no?, liberal conservadores, de centro derecha, a nivel ideológico, a nivel político me refiero aquí, ¿no? Tanto los nuestros como el resto. Tanto los nuestros como el resto tratan de equiparar, ¿no?, cada uno por sus propios intereses ideológicos o partidistas, pues la hispanidad con una determinada forma de gobierno, con una determinada ideología, etc. Y esto no es así. Entonces debemos evitar la equiparación que hacen algunos o que hacen muchos entre hispanidad y regímenes, ideologías o incluso personas en el campo político. Entonces rehuyamos la tentación de tratar de adueñarnos del patrimonio de la hispanidad, de tratar de patrimonializar la hispanidad por motivos partidistas o ideológicos. Creo que esto es un despropósito intelectual y una falta de respeto, me parece a mí, ¿no?, al legado de la hispanidad. Entonces no tiene nada que ver. Se puede ser monárquico o republicano, en mi país se puede ser franquista o antifranquista, y compartir esa identidad espiritual, esa imago mundi, esa intimidad de la hispanidad. Como decía Vial Correa en su artículo Vigencia y contenido de la hispanidad, es imposible ser totalitario, esto sí que es importante, y querer adherirse o ser parte de la hispanidad. Esto sí que es un elemento importante. Porque esos totalitarismos tienen su imago mundi radicalmente... Bueno, tienen una imago mundi que es radicalmente anticristiana, o porque son verdaderas ideologías. No me quiero poner ahora el gorro de politólogo y hablar de la diferencia entre ideología y filosofía política, pero sí que es cierto que
precisamente porque uno de los rasgos distintivos del concepto de hispanidad es su carácter cristiano y muy especialmente católico, esto lo hace profundamente incompatible con las ideologías políticas, que al contrario que las filosofías políticas, que son éticas incompletas, sí que exigen una lealtad absoluta y lo hacen incompatible, incompartible con otras, bueno, con la profesión de una fe, con otros sistemas de valores. Entonces uno puede ser un buen católico y un mal comunista, ¿no? O un buen comunista y un mal católico, pero no puede ser bueno en ambos frentes. Entonces, en ese sentido, la hispanidad no son ideologías, ¿no? Sino pueden ascribirse a muchas filosofías políticas, pero sí que está radicalmente en contra de los totalitarismos de cualquier signo. Entonces yo creo que esto es importante. El hecho de que la hispanidad sea incompatible con el comunismo, especialmente, hace que este sea precisamente la mayor lacra de la hispanidad en la actualidad. Entonces, si tenemos que buscar enemigos comunes, pues el comunismo es un buen candidato. Hay casi 300 de los 500 millones de personas que viven en Hispanoamérica, y aquí en España también tenemos nuestra dosis, con gobiernos de coalición de socialistas y comunistas, pues lo hacen bajo regímenes comunistas en diferentes grados de intensidad. Entonces, esto es uno de los grandes males, de las grandes pandemias que asolan a la hispanidad, es precisamente la lacra del comunismo, ¿vale? Y lo ha venido haciendo desde hace décadas. Desde hace casi un siglo, de hecho. Entonces, dicho esto, tampoco podemos decir, como hacen algunos, de nuevo, por motivos partidistas, que la hispanidad es anticomunismo y punto. ¿Vale? Entonces, la identificación o autodefinición por oposición, ¿no? Es decir, la hispanidad es todo lo que se opone al comunismo. Bueno, eso es demasiado mínimo. No llega a cubrir ese denominador común que es mucho más amplio, que es el que nos une y que engloba muchos más elementos. ¿Vale? Entonces yo creo que también es importante tocar este punto. Tercero, la hispanidad, esto lo mencionábamos antes cuando hablábamos sobre todo de la historia del cambio de términos del Día de la Raza al Día de la Hispanidad. Pero la hispanidad tampoco es un concepto étnico o racista en un buen sentido, ¿no? Refiriéndose a la raza, me refiero aquí. De nuevo, es una tradición espiritual, es decir, hombres y mujeres de cualquier raza pueden asumirla. Y ese igualitarismo racial es precisamente uno de los elementos clave, yo creo que es absolutamente indisputable, de dicha tradición. Ese igualitarismo se ha hecho carne en el mestizaje hispano de todos los continentes, algo que casi ninguna potencia imperial de la época, por no decir ninguna, puede decir. Lo que da fe, por cierto, y aquí abro un pequeño paréntesis anecdótico para amenizar un poco el rollo inmenso que os estoy contando, de lo que yo llamo el efecto del imperio contraataca, o ¿no? En inglés Empire Strikes Back, que es bueno, que en una Europa asolada por la inmigración masiva, legal o ilegal, pero con una influencia, con un influjo creciente migratorio, España pues puede estar muy orgullosa, España e Hispanoamérica, pero España como país receptor, ¿no? de acogida, de inmigración, puede estar muy orgulloso de no sufrir este fenómeno del imperio contraataca, ¿no? Es más bien el imperio vuelve a casa, ¿no? Pero sin embargo otros países como Francia o como Reino Unido sí que lo están sufriendo. Lo están sufriendo porque al contrario que en España no pueden asumir cantidades casi ilimitadas de, bueno, de personas procedentes de las que fueron antiguas colonias, porque la diversidad, no ya racial, que también, porque no hubo mestizaje, sino cultural, religiosa, lingüística, etcétera, es abismal, lo cual pone en serio, ¿no? Dificulta enormemente la asimilación, la integración. Nosotros no tenemos ese problema. Podemos tener otros, ¿no? De diferentes usos y costumbres, en función del país de procedencia, etcétera. Pero los que proceden de vuestro lado del Atlántico,
hablan nuestro idioma, tienen nuestra raza o son mestizos, pero como no somos aquí, rezan al mismo Dios, culturalmente somos iguales y nos sucede lo mismo a nosotros cuando vamos allá, ¿no? Yo cuando estoy en México me siento como en casa. Veo las mismas catedrales, veo las mismas universidades, no tengo, ¿no? Entonces, eso da fe, como digo, de ese igualitarismo racial que, como digo, se hace carne en el mestizaje, y lo mismo podríamos hablar del mensaje evangelizador, civilizatorio. En ese sentido podemos referirnos a la hispanidad como, en términos huntingtonianos, como una subcivilización dentro de la civilización occidental, también por oposición a la tradición anglosajona. Y por último, en esta aproximación al concepto de hispanidad, pues otra idea equivocada, me parece a mí, es la que ve en España como un país, pues, concreto, como una especie de cabeza dirigente o un primus inter pares de la hispanidad, ¿no? Es decir, somos iguales, pero no somos iguales, ¿no? Siempre ha habido clases y España está aquí arriba. ¿No? Está España y el resto. Pues no, eso no es así. Y como digo, hoy es más hispanidad Lima o Ciudad de México o Santiago que Madrid. De hecho, lo que vemos ahora son incluso muchas tensiones, como no se escapa por otro lado, por ejemplo, separatistas, ¿no? En España. Es decir, es un país que, bueno, también deja que desear, ¿no? En cuanto a su posible liderazgo, no por méritos propios, sino quizá por cuestiones más históricas del mundo hispano. Sí que me gustaría realizar una apreciación que es un poco también para provocaros intelectualmente, ¿vale? No me echéis del Zoom. Eh, pero sí que me gustaría realizar una apreciación sobre la diferencia que hay entre las aspiraciones imperialistas, o algunos dirán reunificadoras, que algún loco hay, y el espíritu imperial. El espíritu imperial. Esto es algo que, por cierto, me transmitió, y creo que muy acertadamente, uno de mis mentores intelectuales, que es un portugués brillante. Em, y es que España, a nivel espiritual, ¿vale? El ethos de la nación no es nacional, es imperial. De hecho, no ha perdido su espíritu imperial, ha perdido su imperio, pero no ha perdido su espíritu imperial. Y creo que es muy bueno el espíritu imperial. Como digo, no para reunificar nada, ni para expandirse territorialmente, ¿no? Pero como espíritu creo que es muy bueno. Y me voy a tratar de explicar antes de que me echéis del Zoom. Eh, Me refiero aquí a imperio como madre u hogar de multitudes, ¿vale? De diversidad. Entonces, por ejemplo, los nacionalistas, independentistas, separatistas en España, que como sabéis tenemos dos grandes tensiones, ¿no? Centrífugas, que son la catalana y la vasca, pues estos lo ignoran profundamente. Pero también lo ignoran muchos de los que defienden una suerte de tabula rasa, ¿no? A la jacobina, que aplasta identidades, ¿no? Que aplasta parte de la riqueza cultural, lingüística, histórica em, de mi país, y esas particularidades regionales, ¿no? En favor de una especie de centralismo artificial que al final lo que hace es generar resistencia, que es precisamente porque es artificial, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado, el espíritu de España no es, como dicen algunos, inexistente, ¿no? Hay quien dice, no, España no existe, es una entelequia, pero tampoco es un monolito. Y tampoco es, como dicen otros, profundamente estúpidos, una nación de naciones. Una nación de naciones. No. Entonces, como decía antes, el alma de España no es un alma nacional, sino que es un alma imperial. Que a mi juicio, y por esto lo menciono aquí, no solo para provocaros intelectualmente, que a mi juicio da fe de la plena vigencia de la noción de hispanidad. Y es que el espíritu imperial, insisto, que no sus aspiraciones geopolíticas, va de la mano de la noción de hispanidad, precisamente, puesto que
Los imperios persiguen el universalismo, mientras que el Estado-nación se basa en el particularismo. Los imperios se caracterizan por su unidad en la heterogeneidad, mientras que los estados-nación están cimentados sobre la unidad de la homogeneidad, ¿no? Y esto es algo que, por lo menos en mi país, alguien tendrá que darle encaje constitucional algún día, porque es una forma mucho más saludable, ¿no?, de aproximarnos a la diversidad identitaria, diversidad cultural, lingüística de mi propio país, ¿no? Entonces no hace falta que hagamos un constructo extraño de nación de naciones, ¿no?, sino que eh, el espíritu es un espíritu imperial y hay que conocerlo para poder darle salida legal, salida constitucional. No somos una federación, ¿no? Algunos están proponiendo a día de hoy, porque bueno, se está formando gobierno en España y están proponiendo la vía federal, ¿no? Esto es una propuesta también clásica por parte de la izquierda, por parte de los nacionalistas en España. Una unión, una especie de unión federal, ¿no? Es que tampoco somos una federación, nunca lo fuimos, ¿no? Tenemos ese espíritu. Pero bueno, la hispanidad, en definitiva, es un motivo de inspiración, me parece a mí, ¿no? Buscamos, yo creo que, bueno, pues despertar pues ese sentimiento, esa sensación, y también es una aspiración, es una mirada puesta en un ideal. Y esto, y para que sea inspiración y para que sea una aspiración, debemos conocer ese legado que hemos recibido, ese legado civilizatorio, ese legado de fe, ese legado lingüístico, ese legado de mestizaje, ese legado y también ese legado intelectual, ¿no? Que no es conocerlo por conocerlo como ejercicio intelectual, como para quedarnos en el pasado y ya está, ¿no?, como quienes se aproxima a la historia, y en ese sentido verlo desde una perspectiva un tanto romántica, sino para aceptarlo como propio, y actualizarlo, de forma que podamos ponerlo al servicio de nuestras naciones y sociedades. Antes he mencionado a Edmund Burke, ¿no?, con este pacto intergeneracional, ¿no?, este pacto social intergeneracional. Y es una pena, me parece a mí, no es una pena que conozcamos bien o bastante bien la tradición de pensamiento anglosajona. No es una pena porque, bueno, todo nos enriquece. Lo que sí que es una pena es que conozcamos esa tradición e ignoremos profundamente la nuestra. Eso sí que es una pena, ¿no? Que es una tradición mucho más cercana a nosotros y que precisamente por eso, porque es nuestra, eh, pues podemos ponerla más fácilmente al servicio de nuestras sociedades. Y precisamente para eso, y con esto termino, nace una ambiciosa iniciativa bueno, en la que estoy involucrado, llamada Escuela Ibérica, que es un pequeño esfuerzo. Bueno, por nuestra parte es un esfuerzo enorme, pero no es más que un pequeño granito de arena, ¿no?, que aportamos a la inmensidad del proyecto de la hispanidad. La Escuela Ibérica aspira a ser un punto de encuentro, una comunidad intelectual, pues que contribuya al redescubrimiento en en el apartado intelectual, ¿no?, el redescubrimiento de ese legado de pensamiento, del que España, Portugal e Iberoamérica son herederos. Aquí he cambiado, ¿no?, he cambiado rápidamente y tengo que explicarlo. Creo que es el momento de explicar por qué narices, ¿no?, estamos hablando de iberismo, ¿no?, o de escuela ibérica y no hispánica. Bueno, pues aquí Ramiro de Maeztu, ¿no?, recurro a él otra vez a ver si me salva en esta explicación que me veo obligado a dar, pero ya Maeztu, que siempre es muy clarividente, incluye pues hace casi 100 años en el concepto de hispanidad al mundo lusitano, al que antes he criticado ligeramente, pero incluye el mundo lusitano con Portugal y Brasil. Entonces, y también es cierto que si buscamos unos orígenes intelectuales, como digo, la Escuela Ibérica es un proyecto puramente intelectual, pues es difícil ubicarlos en otro tiempo y lugar que no sea en la Escuela de Salamanca, en el enorme, en el inconmensurable proyecto intelectual de la escolástica tardía, protagonizada por dominicos y jesuitas principalmente, lo cual se ve también pues, la influencia de la tradición católica en este legado de pensamiento. Pero es que más que la Escuela de Salamanca, tenemos que hablar
de la Escuela de Salamanca, de Coimbra y de Évora. Entonces, es un proyecto hispánico, pero es un proyecto ibérico. Em, y bueno, la Escuela Ibérica nace en ese sentido pues de nuestra convicción de que el examen y comprensión, ¿no? Pues de nuestro pasado y linaje intelectual comunes, con la mirada, insisto, puesta en el futuro, pues puede contribuir a un acercamiento entre nuestros países y aportar pues, valor al discurso político, al diálogo social, a- también a la creación cultural y, ¿por qué no?, al desarrollo de políticas públicas, si se nos brinda la oportunidad. Entonces, bueno, desde los que desde España, Portugal e Iberoamérica pues compartimos esa visión humanista, tenemos que hacer algo más, me parece a mí, porque hemos estado unidos durante mucho tiempo en nuestra oposición a las ideas contrarias a, pues básicamente, la libertad y el progreso de los pueblos, ¿no? El progreso, especialmente el progreso material. Eh, y en particular, como decía antes, nos hemos enfrentado al comunismo, que es la principal lacra de nuestra civilización. Sin embargo, pues esa defensa de la vida, de la libertad, de la dignidad de la persona, esa búsqueda del florecimiento de nuestra civilización, yo creo que tenemos que buscar pilares más sólidos, ¿no?, que nuestra mera unión en la oposición a la lacra comunista. Pues fundamentos que no estén únicamente, pues sí, basados, arraigados en esa oposición a un enemigo común, sino en todo lo que compartimos, que, como decía antes, es mucho más. Entonces, la historia, la tradición, la lengua, la fe, pues son algunos de esos pilares. Y también, y aquí es donde nosotros queremos aportar valor, lo es un linaje de pensamiento político que, como decía antes, no siendo lineal ni ininterrumpido, eh, pues es un linaje que queremos explorar y queremos actualizar y, como digo, hacer que esa tradición sea útil, ¿no? Conocerla, darla a conocer. Eh, Es nuestro legado intelectual, no es el de nadie más. Es un legado del que portugueses, españoles y las naciones de Hispanoamérica pues somos herederos y que tiene un valor, yo creo que incalculable. Y además es, como digo, ha estado eclipsado por el predominio de la tradición anglosajona, que también se ha preocupado de difundir una leyenda negra que tanto daño y división ha causado. Y digo daño y división porque me parece tan grave o más la división que ha causado dentro de la hispanidad que por el hecho de las críticas que, por así decirlo, hemos recibido desde fuera, ¿no? Me parece mucho más dramático el hecho de que, ¿no?, si solamente hubiéramos recibido críticas desde fuera, pues incluso podríamos habernos hecho más fuertes, ¿no?, ante, precisamente por esa unidad ante un enemigo común. Pero no, el caballo de Troya ha sido precisamente el crear desunión entre nosotros. Entonces, bueno, en definitiva, la Escuela Ibérica quiere arrojar luz sobre el concepto de hispanidad desde una perspectiva, pues, histórico-intelectual, si se quiere. Y bueno, y en este proyecto contamos con los anfitriones de hoy, con la Fundación Patria Unida, como una de las organizaciones impulsoras. Eh, es una de las primeras que se sumó a nuestra llamada, por lo que aprovecho, Alice, Humberto, para daros las gracias aquí en público, y creo que el hecho de que hayáis respondido con rapidez ¿no?, y con claridad a esta llamada, pues da fe de vuestro compromiso con este legado de pensamiento, y también creo que es una muestra más que avala la magnífica labor que está realizando pues vuestra fundación, ¿no?, bajo vuestro liderazgo. Así que nada, gracias de nuevo. Y, y nada, creo que es aquí donde debo parar y si os parece, dar paso a un rato de diálogo entre todos. Muchísimas gracias por vuestra invitación y por vuestra atención. No, no, gracias a ti por tan excelente explicación que nos has dado y ponencia. He anotado muchas cosas y además también agradecerte a ti por la invitación a sumarnos a la Escuela Ibérica. Como muchos de los que están conectados y los que no saben, pues Patria Unida nace para formar y estamos convencidos que la formación de líderes íntegros, de líderes
formados en la virtud, requieren generar pensamiento crítico, ¿no? ¿Para qué? Para defender, como lo dice nuestro propio nombre, Patria Unida, ¿no? Nuestra historia, la patria, lo que somos, nuestro pasado, nuestro presente, pero también el futuro con el que estamos comprometidos, ¿no? Y pues parte de esta historia es, ya lo decías tú, la hispanidad, es la herencia de ese legado común que tenemos por generaciones, del cual tenemos que sentirnos orgullosos y del cual yo estoy convencida que tenemos que hoy más que nunca reivindicar para entender lo que somos y para entender que no estaríamos en donde estamos hoy si no hubiera sido por eso. O sea, la hispanidad nos trajo grandes cosas. Ya lo mencionabas tú, la raza, el mestizaje, porque a diferencia de los anglosajones que llegaron, mataron e impusieron, los españoles, yo lo veo más bien, llegaron en una misión de evangelización. Y eso fue lo que hicieron aquí. No nos mataron, hubo un mestizaje, hubo una unidad. Y eso permitió que España fuera lo que hoy es España y que México era lo que hoy es México. México no existía antes de la llegada de los españoles y España no existía antes de que llegaran a nuestra tierra. La hispanidad da nacimiento a lo que hoy es España y da nacimiento a lo que hoy es México. La lengua, el español, ¿cuántos países no hablamos hoy? Y eso nos identifica y eso nos debería de fortalecer y eso es lo que nos debe unificar también. Y además yo veo algo que sin duda para mí hace la diferencia y para mí es la esencia de la hispanidad, fue el catolicismo. Y sin él no estaríamos hoy en donde estamos y no se entendería. Y es también por lo que tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir trabajando. Entonces, cuando nos invitas a este proyecto de escuela ibérica para reivindicar desde lo intelectual lo que somos y lo que estamos llamados a hacer, pues dimos el sí directo. Entonces, nosotros felices de poder colaborar y aprender ahí de tantos expertos e intelectuales académicos que estarán participando y pues del cual iremos también sacando distintas actividades académicas para todos los que estén conectados, pues estén atentos a esas convocatorias. Y ahora sí, ya para no ser nosotros los que estamos hablando, voy a comenzar a leer las preguntas que nos han ido dejando para comenzar este diálogo. Pregunta Héctor Burgueño. ¿Cuál es la opinión del español promedio sobre la hispanidad? ¿Sí ven a Hispanoamérica como sus hermanos? Sí, yo creo que hay una amplia mayoría social que sí, que comparte esa visión que yo os acabo de comentar, ¿no? De que vemos a los que venís aquí como parte de de una misma cultura, de una misma civilización, y de igual forma cuando nosotros vamos a vuestra casa, nos sentimos en casa, ¿no? Nos sentimos en casa, no es un mundo ajeno. Quizás más exótico, es más diverso, es más ruidoso, pero desde luego es nuestro hogar y nos sentimos, como digo, como en casa. Sí que es cierto, esto sucede también en ¿no? En México, no sé si hay alguna otra persona conectada desde otros países de Hispanoamérica, pero sí que sucede que hay una minoría muy influyente por su poder político o por su poder mediático que impulsa la narrativa de esa especie de enmienda a la totalidad a lo que es el legado hispánico, donde nosotros mismos entonamos ¿no? el mea culpa y nos flagelamos por las atrocidades que cometimos en su momento, ¿no? Y esto, bueno, o sea, no quiero bajar el tono de la conversación, pero claro, es pues, el argumento de siempre, es que fuimos ¿no? Y violamos a sus mujeres y expoliamos su oro y hicimos y deshicimos. Entonces, bueno, pues hay gente que, ¿no? La respuesta es, no sé las mujeres, ¿no? Pero lo que hacíamos era mover materiales de una parte a otra de nuestro imperio, ¿no? No existía, pues yo me acuerdo de un amigo guatemalteco, digo, no, no existía Guatemala, ¿no? Y luego incongruencias del tamaño pues, por ejemplo, hace unos años un alcalde de Podemos, ¿no? Del partido de extrema izquierda en España, impulsó una moción para eliminar el nombre de Avenida del Descubrimiento bueno, de aquella localidad y cambiarla por Avenida de la Romanización. Entonces, claro, obtuvo una respuesta en sede parlamentaria muy interesante por parte de un diputado, no me acuerdo quién era, del Partido Popular, seguramente. Y quien le dijo, pero Avenida de la Romanización,
los romanos que vinieron ¿no? a la entonces Iberia, a Hispania, ¿no? A masacrar a los íberos y a los celtíberos y que acabaron con el legado, ¿no? Y con la cultura de los pueblos prerrománicos. Claro, es decir, o sea, esta es la historia es así, pero la historia es de España y la historia de cualquiera, ¿no? O el hecho de dirimir los conflictos con guerras o con conquistas. Es decir, oye, vamos a ver, si los españoles, si el español medio del siglo XVI dirimía sus conflictos matándose con los holandeses o con los franceses o con los alemanes en guerras de religión súper sangrientas, etcétera, ¿qué nos hace pensar que vamos a dirimir los conflictos de forma distinta en otras latitudes con pueblos, en este caso precolombinos, que eran todavía más diferentes ¿no? que de nosotros que los alemanes, que rezaban a un dios parecido, ¿no? Al dios protestante, etcétera? Entonces, bueno, es que era la forma, ¿no? de hacer las cosas. Sobre la tradición católica, que también no sé si hay alguna pregunta en el chat, pero que mencionaba Salis, por supuesto, o sea, yo creo que hay dos signos fundamentales de la visión católica en lo que es el descubrimiento, la evangelización, etc. Bueno, tres. Una de corte intelectual, y es que la escolástica tardía, ¿no? Precisamente una de las cosas que quiere explorar el proyecto de Escuela Ibérica, nace de la mano del descubrimiento. Es decir, porque se empiezan a plantear cuestiones. Por ejemplo, desde cuestiones económicas, ¿no? Por ejemplo, sobre, claro, la inundación de metales preciosos que llega desde el Nuevo Mundo y que genera inflación. Entonces, como, ¿no? La ciencia económica nace gracias ¿no? al intercambio de mercancías, a qué sucede con el precio de la moneda, qué sucede, ¿no? Con pues, la teoría monetaria nace entonces, por ejemplo. Y luego dos elementos bueno, también, perdón, también los escolásticos empiezan a tratar desde un punto de vista teológico y de pensamiento político la cuestión de los derechos y libertades, ¿no? De los pueblos indígenas, que como sabéis, sobre el papel tenían los mismos derechos que el español de Castilla, ¿vale? Por supuesto, la aplicación práctica siempre es compleja y más cuando estás en la otra punta del mundo, ¿no? Donde no hay una vigilancia tan estrecha. Pero sobre el papel eran españoles erais españoles de pleno derecho. Como recoge de manera, me parece a mí, preciosa, por ejemplo, el prólogo de la Constitución de Cádiz de 1812, que se refiere, ¿no? a los españoles de ambos hemisferios, lo cual me parece ¿no? una forma brillante de referirse a este concepto de igualdad. De igualdad. Y luego dos elementos, yendo ya a lo puramente religioso. Uno es la misión evangelizadora y otro es la del mestizaje. Es decir, uno no evangeliza a las bestias, uno no bautiza a las bestias, ¿vale? Uno bautiza y evangeliza si previamente cree que ahí dentro hay un alma, que hay una criatura, que hay un hijo de Dios. Esto es fundamental, ¿vale? Entenderlo. Y de igual forma, uno no procrea, ¿vale? Uno no procrea, uno ¿no? se casa con una criatura a la que no considera un igual. Y entonces yo creo que el mestizaje también da fe de la profunda convicción de los españoles de que, en este caso, los indígenas, ¿no? Con los que compartían, con los que empezaban a compartir fe y empezaban a compartir prole, ¿no? Hijos, pues eran sus iguales, eran sus semejantes. Entonces yo creo que esos son dos pruebas irrefutables de las formas pues en las que hizo lo suyo, ¿no? España, que contrastan enormemente con las formas en las que hicieron lo suyo pues otras potencias de la época. Así es, justo. Luego pregunta también Héctor, ¿de dónde proviene la influencia comunista hacia España? Por ejemplo, en México viene del Foro de Sao Paulo, claramente, y allá en España, ¿por dónde les llegó el comunismo? Del mismo sitio, porque es de donde viene el dinero. Pues imagino que lo sabéis, pero bueno, en España hemos tenido un partido socialista desde que existe el comunismo prácticamente, ¿no? De hecho, pues en la Guerra Civil Española, pues esto iba a ser una república socialista soviética más.
Em, y bueno, y es un partido socialista que sobrevive como la aldea de Asterix a todas las, ¿no? Ahora y siempre al invasor, porque es verdad que siendo un partido con una historia manchada de sangre, pues sigue siendo un partido perfectamente sobre el papel constitucional y bueno, y un partido de gobierno a día de hoy. Pero lo novedoso del ecosistema del socialismo, del comunismo en mi país o lo más novedoso, es el fenómeno de Podemos, que es un fenómeno de básicamente una serie de intelectuales eh, pues salidos de la academia, precisamente, pero que han hecho una labor fantástica desde un punto de vista de, de resultados y terrible también precisamente por los resultados, como básicamente asesores o consultores políticos de lo peor, de los peores regímenes comunistas de vuestra región del mundo, asesorando pues, al régimen de Venezuela y bueno, y a todos los regímenes narcocomunistas, ¿no? Que para sobrevivir deben obligatoriamente exportar esa ideología. Y esa exportación pasa, por eso he dicho narcocomunistas, pasa entre otras cosas por regar de dinero, ¿no? Y por crear esas alianzas internacionales. En cualquier caso, yo creo que sí que es bueno también, y esto no exime de responsabilidades al comunismo bolivariano, en este caso, eh, pero sí que es bueno tener claro quiénes están junto con o detrás o junto con el comunismo, el narcocomunismo internacional de corte bolivariano, que son dos potencias revisionistas que están cobrando cada vez más fuerza en vuestra región y también en mi país por influencia de vuestra región, que son Irán y China. Ujú. ¿Vale? Entonces yo creo que es bueno también que cuando nos referimos a, no, es que el comunismo bolivariano, sí, sí, pero Irán, China, Rusia son los que están pagando parte de las actividades, parte de las operaciones, de las aspiraciones geopolíticas pues, de esta ideología pues, maligna, honestamente. Eh, Así que sí, esto sí que podríamos considerar un pequeño elemento del Imperio contraataca. ¿Vale? Esto nos lo habéis regalado vosotros. Eh, pero ojo, culpa nuestra. También hemos ido a ayudaros. ¿Vale? Os mandamos a los podemitas eh, a asesorar a los partidos políticos de la región de corte marxista y ahora pues nos los habéis mandado de vuelta cargados de dinero y ahora forman gobierno en España. O sea que yo creo que tenemos lo que nos merecemos. Y desafortunadamente, además, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y Morena al poder, México está jugando un papel fundamental en esta alianza internacional, ¿no? O sea, somos, digo, el crimen organizado en México es algo que cada Mm. día avanza más, se consolida más. Y evidentemente es el que financia a este gobierno y el que está dando financiamiento también a todas las dictaduras en Latinoamérica, a ustedes los españoles. Hace, me parece, 8 días, si no mal recuerdo, se reunieron, ya no con el nombre del Foro de Sao Paulo, pero ahora con el Grupo de Puebla. Aquí en Puebla, expresidentes, dictadores, ¿no? Y bueno, pues finalmente México está tomando ese papel fundamental para los socialistas y para los comunistas en Latinoamérica y yo veo pues una oportunidad de oro la que tenemos en el 2024 de sacarlos del poder si no queremos que sigan con este tipo de políticas que terminan destruyendo y que tienen como objetivo, ya lo decíamos, pues nuestra civilización, nuestra destrucción, nuestra historia, que es la hispanidad, ¿no? Aquí también, no solamente en España, pero teníamos en una de las principales avenidas de México, que es Paseo de la Reforma, el monumento a Colón. Llegó este gobierno y mandó quitar el monumento a Colón, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, esos son detallitos mínimos, pero que por supuesto van impactando a futuro en políticas públicas que tienen de fondo destruir a la hispanidad y lo que ella representa. Después, Estela Valles nos ha comentado dos cosas por aquí, les voy a leer. Dice, yo creo que en realidad lo que nos une más entrañablemente es la fe en Dios. Me refiero al catolicismo y como segundo término, claro, el idioma y algunas costumbres. Y comenta, la reina Isabel fue quien promovió la igualdad para los nativos bautizados para darles un trato digno, ¿no? Y luego, Sí, sí. Ay, sí, perdón. adelante. No, adelante. No,
No, sobre lo que mencionabas antes especialmente de México, sí, o sea, pues eso, hablábamos de cambio de avenidas, ¿no? De tirar abajo estatuas, que es un fenómeno también revisionista que está sucediendo en el mundo anglosajón, y quizá muy especialmente en el mundo anglosajón, esa enmienda a la totalidad de lo que representa Occidente. Es una locura, porque a mi juicio parece como una carrera hacia el abismo, es como un barco cuya tripulación quiere zarpar a toda costa de estas costas, valga la redundancia, sin saber muy bien hacia dónde va. ¿No? Es zarpar a lo desconocido. Mm. Y es una profunda imprudencia, porque seguramente el destino es peor moralmente e instrumentalmente que el punto de origen, ¿vale? Que es lo que tenemos. Pero no cabe duda que ese revisionismo histórico y ese cambio de la historia eh, se está persiguiendo, pero porque funciona. Es decir, fijaos si funciona, que en vuestro país, para poder derrocar a un comunista, parece que hay que proponer otro candidato también de izquierdas. Entonces, donde parece que las únicas opciones políticas son o la izquierda, ¿no? Entonces, esa normalización de, esa normalización de estas ideologías perniciosas a través de este cambio de la historia, a través de este adoctrinamiento, a través de pues en el caso pues de Hispanoamérica, pues la crítica al legado español pues es evidente. Entonces, bueno, yo creo que es peligroso. Yo creo que es muy peligroso y precisamente por eso, bueno, este es un motivo más por el que debemos conocer muy bien nuestra historia, ¿no? Y Claro. preocuparnos por conocerla nosotros mismos, habida cuenta de que lo público, ¿no? Las instituciones públicas, pues no nos van a hacer ningún favor en ese sentido. Pero bueno, yendo a la pregunta del catolicismo, sí, como he dicho antes, ¿se me oye bien? Que creo que la Sí, conexión es inestable. sí, se Como, oye. como he dicho antes, coincido perfectamente, era Estela, ¿no? Estela, coincido perfectamente con usted, ¿no? Creo que la misión evangelizadora de España, en este caso, en Hispanoamérica, yo personalmente es una de las cosas por las que estoy más orgulloso de ser español. O sea, creo que España tiene un hueco especial, ¿no? Un puesto especial en no sé, en el universo, por así decirlo, ¿no? O entre las naciones, precisamente por el servicio que prestó a a la fe católica, evangelizando un continente. Eh, Cosa que, por supuesto, tampoco hicieron otros, ¿no? Que también se decían muy cristianos. O incluso muy católicos en otras partes del mundo, como por ejemplo es el caso o sea, de Francia en África. Eh, y por eso yo creo que si las naciones, bueno, los imperios, ¿no? Pero si las naciones tienen su, pues su propio espíritu, su propia alma, su propia moral, su identidad, pues creo que España tiene como digo, un papel especial, ¿no? Porque ha jugado un papel especial. Y sí, Isabel la Católica tenía una preocupación también muy particular. Y como decía antes, los propios escolásticos, conforme se va produciendo ese descubrimiento, esa conquista, esa evangelización, eh, comienzan toda una producción intelectual, una producción teológica bueno, que también planta la semilla, he hablado antes de la ciencia económica, pero planta la semilla, por ejemplo, del derecho internacional público, Mm. ¿no? Derecho de gentes, los- la teoría moderna de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Porque son cosas que no son evidentes. O sea, no son evidentes. Igual que los derechos humanos no son evidentes. De nuevo, me pongo brevemente la gorra esa que tengo aquí atrás, pero la gorra de politólogo. eh, no es evidente que seamos iguales. O sea, no es evidente. Eh, hay, hay un esfuerzo intelectual y hay una. Y yo creo que hay algo subyacente de corte espiritual que da a luz a, por ejemplo, bueno, pues
a la igualdad ante la ley o a la igualdad de las personas, ¿no? Que no siendo iguales nos trata la ley como si fuéramos iguales. Pero claro, somos iguales y por eso ahora tenemos ciertos problemas. ¿Por qué? Porque estamos olvidando el origen de, por ejemplo, de esos derechos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo digo, mejor dicho, que nosotros somos iguales con el apellido de ante la ley, porque evidentemente no lo somos. Mi mujer es una especie superior, por ejemplo, o sea, es muy evidente, ¿no? Para mí es muy evidente. Yo vivo con 4 mujeres, con 3 hijas y mi mujer, y para mí es muy evidente que no somos iguales. Pero, pero a lo que voy es que somos iguales ante la ley, o esa debería ser la aspiración. Pero somos iguales ante la ley porque somos iguales en tanto que criaturas frente a un creador, importante. Y somos iguales porque somos iguales en dignidad. Y somos iguales en dignidad porque, de nuevo, somos criaturas frente a un creador. Que además resulta que nuestra tradición de fe, cuya segunda persona, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad, es perfecto Dios y es perfecto hombre. Que además resulta que ha muerto, ¿no? Para redimirnos, lo cual nos hace, ¿no? Nos eleva en dignidad. Entonces, claro, cuando perdemos ese... Entonces, yendo a tu pregunta, sí, es importante, tanto es así, que es la inspiración de lo que hoy conocemos, entre otras cosas, como los derechos humanos, pero precisamente porque es esa inspiración o esa base, corremos el riesgo de estar como en una carrera, ¿no? Y de repente pararnos porque no nos acordamos ya porque estamos corriendo, ¿no? Oye, pues, ¿qué hago yo corriendo esta carrera? O sea, no lo recuerdo, no recuerdo el fundamento, no recuerdo la justificación. De hecho, lo que vemos ahora es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el juego identitario es todo lo contrario. El juego identitario ya no nos pone en una situación horizontal frente a la ley, una situación de igualdad frente a la ley, nos pone en una situación vertical, donde yo como varón heterosexual, católico y... ¿Qué más? Em, sí, bueno, y blanco, estoy aquí abajo, ¿no? Enemigo número uno Soy el enemigo público de la número uno, actualidad. correcto, ¿no? Y en función de esos otros rasgos identitarios, pues uno va ascendiendo, ¿no? En su primacía frente a la ley en este caso, y goza de una mayor protección y de una mayor cuota de derechos y libertades. Así que sí, yo creo que uno de los rasgos más fundamentales, uno de los rasgos distintivos del concepto de hispanidad es precisamente la tradición cristiana y especialmente la tradición católica. Lo cual, y esto no es una crítica, es algo más, no es valorativo, es más descriptivo, pero sí que es algo que tenemos que hacernos mirar, ¿no? Y es muy especialmente en Hispanoamérica, pero también en España, es el avance de, de la fe protestante, especialmente de los evangélicos, ¿no? Las comunidades evangélicas, que creo que tienen un gran mérito y que hacen un gran bien en general, pero me temo que avanzan muy especialmente porque existe un vacío, ¿no? Una ausencia de unos fundamentos teológicos sólidos, quizá, por parte de los que están bautizados dentro de la Iglesia Católica, pero poco más, ¿no? Son católicos quizá de carné, ¿no? De carne y de identidad, pero poco más, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que debería hacernos pues, sonar la alarma, ¿no? Que se encendiera el piloto de emergencia para que vivamos nuestra fe. Em, como digo, más allá de lo que ponga la partida de bautismo. Em, bien, porque creo que es algo profundamente distintivo de la hispanidad. Perfecto. Ahora voy a leer tres de Luis Guillermo González. Dice, estamos de acuerdo que el concepto de hispanidad en realidad no tiene eficiencia real en la práctica política en la TAM. Creo que únicamente es un concepto que debe quedarse en lo intelectual. ¿Cómo podemos hacer atractiva la idea de hispanidad en la escuela política mexicana? Creo que el concepto únicamente le es atractivo a nosotros los conservadores. Y después hace una tercera pregunta. Dice, ¿qué opinas del término valores judio-cristianos? Bien, estoy de acuerdo en que el concepto de hispanidad es, o sea, quizás especialmente intelectual,
desde luego, para mí es difícil negar eso como impulsor del proyecto de Escuela Ibérica, em, pero, pero creo que sí que puede tener una aplicación práctica y creo que la tiene, creo que la tiene. Es decir, el intercambio que hay tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral entre las naciones de Hispanoamérica es enorme. En ocasiones para bien y en ocasiones para mal. Pero bueno, el propio Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, utiliza ese conducto, ¿no? Ese canal como instrumento ¿no? de relaciones bilaterales y de relaciones multilaterales. Ese sustrato común, no necesariamente geográfico, sino muy especialmente bueno, de conceptos, de concepciones, de ideológicas, políticas, etcétera. Pero también para bien, como digo, cumbres iberoamericanas, comunidades de naciones iberoamericanas, latinoamericanas. Aquí, por supuesto, terminológicamente, pues podéis meter en la coctelera todo lo que queráis, pero sí que existen. Y a nivel bilateral igual. Yo, por ejemplo, conozco bastante bien, porque trabajo con muchas personas, especialmente de Centroamérica, los convenios bilaterales entre España y algunos países iberoamericanos, hispanoamericanos, ¿no? Em, y como digo, especialmente en Centroamérica, desde bueno, convenios por ejemplo, de doble nacionalidad, ¿no? Es decir, pues hay una relación preferente, hay una relación legal preferente con países que forman parte de esa comunidad de naciones, que es lo que somos, ¿no? Entonces, por esa parte sí que creo que tiene una aplicación real, pues eso, pero igual que existe, y a un nivel más alto que lo que existe en otras tradiciones que pueden ser más colonizatorias o más imperialistas, por ejemplo la francesa, igual que existe también en la tradición anglosajona, desde la Commonwealth hasta otro tipo de sociedades ¿no? de comunidades de naciones. En cuanto a su aplicación práctica a nivel de política pública, y preguntabas especialmente en política mexicana, bueno, yo creo que hay ciertos elementos que son rescatables, pero también son de sentido común, ¿no? No necesariamente conservadores. Lo que pasa es que lo que ahora se denomina conservador toda la vida de Dios se ha considerado de sentido común, ¿no? Ahora parece que casarte y tener hijos es conservador, pero no sé, esto parece algo biológico, ¿no? O de hecho cada vez más hay un proceso casi de rebranding, ¿no? De lo conservador como pues política pública conservadora es política pública del sentido común. Por ejemplo, la política económica conservadora, que yo argumento que no existe como tal, es la política pública liberal. Pero ¿por qué el conservadurismo? ¿Por qué los políticos conservadores, desde Thatcher, Reagan, etcétera, toman políticas públicas liberales clásicas? Porque funcionan. O sea, por un principio de eficiencia. Es decir, pues, funcionan. Es decir, bajar impuestos funciona. ¿No? Ser riguroso fiscalmente funciona. Tener reducido, ¿no? Reducir o tener controlado el gasto público funciona. Buscar la eficiencia en el gasto público funciona. La etiqueta que le quieras poner a eso me da exactamente igual. O sea, que el conservadurismo también se caracteriza por su pragmatismo. De ahí esa confusión, o no confusión, sino utilización del concepto bueno, política pública de sentido común. La aplicación práctica en México, bueno, es especialmente compleja si tiene aroma o tufillo español, porque España, pues para el actual gobierno, pues es también el enemigo público número uno, ¿no? Origen de todos los males. Cuando México extrae al año, cada año, el mismo oro que extrajeron los españoles en 300, por dar un dato. ¿Y cuál era la segunda pregunta? ¿Qué A ver. opinabas del término de valores judio-cristianos? Sí. Bueno, pero acabo de leer la pregunta, el tema de los conservadores. O sea, yo creo que la hispanidad, como decía antes, creo que es
o sea, se contrapone al comunismo, ¿no? A los totalitarismos, en este caso el totalitarismo comunista, y en ese sentido es incompatible, pero creo que es de amplio espectro. O sea, creo que también sería un error que únicamente los conservadores o los liberal conservadores abrazaran e impulsaran la idea, el concepto de hispanidad. O sea, creo que cualquier persona razonable, mínimamente demócrata, podemos admitir algún socialdemócrata en el redil, ¿no? Porque creo que todos somos herederos, o sea, nos pertenece ese legado. Entonces, nosotros tampoco tenemos que patrimonializarlo y ponerlo al servicio de nuestras preferencias ideológicas o políticas. O sea, creo que esto, para que funcione, debe ser algo compartido. Eh, entonces, sí, creo que hay algunos que deben quedar fuera, que son los totalitaristas, pero el resto debe abrazar esta noción. Y creo que puede ser atractivo para muchos. Como digo, esto no es una tradición de pensamiento lineal ni ininterrumpida. Es decir, lo he mencionado antes, pues, hispanistas en mi país los tenemos franquistas y antifranquistas. Entonces, bueno, en los diferentes países de Hispanoamérica, pues entiendo que también existe esa diversidad dentro de la creencia en la hispanidad. Y, y la segunda, y lo otro era, Alice, perdóname. Y lo Ah, los otro, valores judeocristianos, sí. Em, ¿Qué opino sobre los valores judeocristianos? sobre el término valores judio-cristianos. Sí, bien, o sea, creo que es una forma de aludir a una tradición que tampoco es lineal ni ininterrumpida, y que, bueno, que me parece válida. O sea, me parece válida porque creo que la civilización occidental es eso, es Jerusalén, es Roma y es Atenas, ¿no? Y nosotros, como he dicho antes, somos tradición occidental, o sea, somos civilización occidental y dentro de ella somos civilización hispánica. Eh, Bien, me parece un concepto válido. Creo que no, creo que no son valores. O sea, creo que hacen referencia a un conjunto amplio de valores, pero que creo que no deben confundirse tampoco. Es decir, los valores judíos, los valores cristianos son distintos. Por ejemplo, hablando antes de la parte, ¿no? Aludiendo a esta provocación que os he hecho de la noción imperial, el cristianismo es universalista, ¿no? Es católico, ¿vale? El judaísmo no. El judaísmo es nacional, ¿vale? Es particularista, es el pueblo elegido, ¿vale? Como vemos muy bien, desgraciadamente, por lo que ha sucedido esta semana, ¿vale? En Israel. Entonces, o sea, son formas de ver, de concebir el mundo y lo que se desprende de él en cuanto, por ejemplo, a organización humana, ¿no? A política, organización social distinta de la cristiana, que como digo, tiene esa vocación profundamente universalista y en tanto que universalista, eh, mucho más conciliadora con la diversidad de los pueblos, con la heterogeneidad, ¿vale? Mientras que el judaísmo es más homogeneizante, diría yo. Dicho lo cual, creo que especialmente en lo que representa una amenaza a nuestros valores, a nuestro sistema de valores y a nuestra forma de ver el mundo, desde nuestra, como digo, desde nuestra sociedad, nuestra política, nuestra moral y nuestra familia, creo que, creo que son aliados, ¿no? Y que son valores compartidos. No así otros valores, en este caso de la civilización islámica, por mucho que en los últimos tiempos se haya escuchado esta narrativa de no, pues los conservadores cristianos estamos mucho más cerca de los conservadores musulmanes que de los progres, ¿no? Eh, pues también esta semana creo que pone de manifiesto que esto no es del todo así, ¿vale? Y deberíamos tener claro estas diferencias. Así que sí, en resumidas cuentas, me parece un término válido. No tengo más opinión al respecto.
Perfecto, muchas gracias, Juan Ángel. Y hay dos manos levantadas ahí de Pedro Novo y Alex Gleason. Por el tipo de seminario, no me permite cederles el micrófono, así que si nos ayudan a escribir la pregunta, se las agradeceré mucho. Por favor. Creo que Alex Gleason ya la bajó. Pero Pedro, si quieres escribirla en el chat de preguntas y respuestas, te lo agradeceremos para poder responder a tu pregunta. Creo que ya desapareció Pedro por ahí. Ah, no, ya está. Gracias, ya fue comentada. Ah, perfecto. Qué bueno, Pedro. Pues bueno, Gracias, Pedro. entonces con esto terminamos ya las preguntas. Juan Ángel, si quieras dar algún comentario final para concluir y pues nuevamente agradecer tu tiempo que te estés desvelando para formarnos a todos acá de este lado del charco y bueno, agradecerle a todos los que se conectaron una vez más a estos seminarios de Patria Unida, estén atentos porque además se mencionó algo bien importante hace rato que dijo Juan Ángel, que además aliados a los comunistas, pues quienes estaban detrás, China, Irán, Rusia, entonces vamos a tener también un webinar especial sobre el análisis geopolítico que hay detrás para que estén atentos a nuestras redes. Pero así te cedo otra vez el micrófono, Juan Ángel. Nada, yo terminar pues de nuevo agradeciéndoos bueno, el espacio, la oportunidad, ¿no? El charlar, aunque sea a estas altas horas de la madrugada con vosotros, es un placer colaborar con Fundación Patria Unida. Creo que estáis haciendo un trabajo fantástico, así que enhorabuena y ánimo, porque es un desafío el que tenéis entre manos en general, ¿no? Si estuvierais en cualquier otro país y quizá muy especialmente bueno, con el territorio hostil, ¿no? Político, ideológico que tenéis en México. Pero bueno, eso hace, no se me escapa que eso hace especialmente necesario que existáis, ¿no? Y que tenéis impacto. Dice una buena amiga mía ¿no? que es norcoreana y que huyó de Corea del Norte y, y bueno, y a veces tenía que tomar decisiones importantes, ¿no? Ha tenido que tomar decisiones muy importantes en su vida y yo le preguntaba, pero esto eh, te compensaba, no lo veías algo como algo imposible, como algo... Y su respuesta era, no, es algo que había que hacer y por lo tanto o sea, tenía que hacerlo. Entonces no me ponía, ¿no? A considerar, no me paraba a considerar cuán difícil era, sino que sencillamente entendía que mi responsabilidad era hacerlo. Y creo que vosotros tenéis esa visión, así que os deseo todo el ánimo del mundo y por supuesto, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y nada, y a los que nos siguen hoy, pues que animarles a que os sigan de cerca, ¿no? Que participen de vuestras actividades y y en lo que se refiere al tema de hoy, pues que levantemos todos la cabeza, ¿no? Orgullosos de nuestra historia, pasado y legado comunes. Insisto, y que tratemos de también, ¿no? Haciendo honor a ese mensaje, a esa tradición evangelizadora, que además de hablar entre nosotros, que tratemos de predicar al no creyente, ¿no? Entonces, que pasemos un tanto a la ofensiva, también desde la caridad, ¿no? Pero tratando de formar, como hace Patria Unida, de educar en esta que es nuestra historia común, en este concepto de la hispanidad, a los que pues no están demasiado cerca de la verdad o incluso la atacan con todas sus fuerzas, ¿no? Porque creo que este puede ser un proyecto y que puede ser un concepto compartido por muchos y que sí que suponga un cambio real en nuestras sociedades y que les vendría muy bien. Así que nada, en esto también me tendréis ahí a vuestro lado en la lucha. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Juan Ángel. Cuenta con nosotros, con Patria Unida, también en esta lucha de hermandad, en esta lucha por defender lo nuestro, lo que nos ha dado identidad y lo que nos seguirá dando identidad como civilización. Así que gracias por tus palabras, por tan excelente plática y las puertas, ya sabes, siempre abiertas aquí en tu casa, México y en Patria Unida. Buenas noches a todos. Adiós.